A partir de este momento, le damos la bienvenida a su programa Somos INSES, un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y a todos aquellos que apuestan al triunfo de Venezuela bajo el lema Formar produciendo, producir formando. Acompaña a Genail Salinas y a Wickelman Ángel en Somos INSES. Muy buenos días a quienes nos escuchan como siempre cada jueves. Su programa Somos INSES, radio de escucha de Radio Miraflores. Nuestro programa interactivo Somos INSES. Buenos días, Yanail. Muy buenos días, con mucha fuerza y mucho entusiasmo desde acá, desde Somos INSES, una tribuna para acercar al INSES a las comunidades. Este espacio lo estamos transmitiendo a través de su dial 95.9 FM en Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, cuando son las 10:06 de la mañana. Le damos la bienvenida entonces a este espacio a todos y vamos a presentar el equipo. En la producción del programa Somos INSES, Maybe Domador, Luis Ángel Martínez y Mayrín Angarita. En las redes sociales, Kelly García, bajo la coordinación de Alfredo Carqués, y en los controles, Douglas Calderón. Frente a los micrófonos, sus conductores, como siempre, Yenail Salinas. Y Wickelman Ángel, presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES. Todos bajo la dirección general de José Manuel Blanco. Les recordamos nuestras redes sociales para que puedan participar activamente en la web 2.0 a través de @INSESSocialista, @somos_INSES y @Wickelman Ángel P. Hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo. Saludos a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a través de Periscope en nuestras cuentas @Wickelman Ángel P, @INSESSocialista y @somos_INSES. Nuestra etiqueta de hoy, numeral INSES Constituyente Educativa y además entonces la numeral central a chambear por Venezuela. A chambear por Venezuela. Recordamos también, Wickelman, por cierto, que ayer hubo un evento donde más de 8.000 jóvenes estuvieron en el programa Chambearte, donde ellos estarán incorporándose para poder practicar oficios y sobre todo en el área del sector cultural. Sigue en desarrollo el gran plan Chamba Juvenil. En esta ocasión le correspondió al capítulo del sector cultura con unos extraordinarios espacios que hay allí. Desde el Teatro Teresa Carreño, digo espacios para la oportunidad que tiene la juventud. Estuvimos acompañando a la ministra Alejandrina Reyes, al ministro Pedro Infante y vimos la oportunidad también de conocer experiencias fabulosas como Comunicarte, ¿no? Comunicalle, quiero decir, lo que ofrece también toda la red de museos, lo que ofrece el Ministerio de Cultura con su red de artesanos y la incorporación de cientos de jóvenes al sector cultura a través del plan Chamba Juvenil. Noticias positivas de la Venezuela profunda, de la Venezuela que no se aminala ante nada, que sigue creciendo, que se forma, que trabaja y que sigue adelante, en mitad además del intento de seguir bloqueándonos los grandes factores internacionales. La gran noticia entonces sigue siendo las intenciones del propio Donald Trump, y ahora se le suma voces como Rajoy, que no sabe cómo se llama nuestro presidente, en el intento de asfixiar a Venezuela, la Venezuela de la paz, que ha llegado a imponer la paz por la vía de los votos a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Y hoy vamos a estar hablando también de un aspecto muy importante dentro de la constituyente, que es la constituyente educativa. En el segmento siguiente estaremos desarrollando este importante capítulo de la Asamblea Nacional Constituyente, pero también ayer se celebró el Día Internacional del Turismo. También nuestro ministro Elías Agua estuvo hablando esta semana de la matrícula en centros públicos, de la educación pública gratuita y de calidad. Y todos estos aspectos estaremos abordándolos con nuestros invitados que ya están en cabina. Vamos a conversar con ellos en el segmento siguiente. Vamos a ir a un primer corte. Sí, vamos a un primer corte. Mientras colocamos la música, vamos a repetir la etiqueta: numeral INSES Constituyente Educativa y numeral a chambear por Venezuela. Vamos a escuchar Pillopo, la parabólica gaita. Adelante. Y vino el primer pelón. Nadie nos había explicado que la tal programación era en inglés avanzado. Mis hijos, mi esposa y yo hicimos curso de inglés. Me costó una realazón y yo igualito quedé. En mi casa ya instalé maravilla tecnológica. Muchos programas se ven con mi antena parabólica. Mi mujer parece autómata pegada a la TV. No puede ser, chicos. Para
contestan el hola, ella se acuesta a las 3, me deja pelando a solas. Verdadero absurdo es este asunto que me pasa, al mundo me conecté y desconectado en casa. En mi casa ya instalé maravilla tecnológica, muchos programas se ven con mi antena parabólica. Mi mujer parece autómata pegada a la TV. Parabólica, 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 ya me conecté. Me conecté. Parabólica, 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 ya me conecté. Como siempre ya en Japón inventaron otra antena, chiquita, barata y buena, 100% superior. Desde entonces estoy yo pensando qué voy a hacer. En la vieja iré a poner a secar la ropa al sol. En mi casa ya instalé maravilla tecnológica, muchos programas se ven con mi antena parabólica. Mi mujer parece autómata pegada a la TV. Parabólica, 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 ya me conecté. Me conecté. Parabólica, 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 ya me conecté. Parabólica, 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 ya me conecté. Parabólica, 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 ya me conecté. Regresamos a su programa Somos INSE. Les recordamos que nos pueden entonces visualizar a través de Periscope por nuestras redes sociales, @INSE Socialista, @Somos INSE. Y bueno, rápidamente vamos a escuchar nuestra cápsula de producción. Le traemos noticias productivas. INSES presenta Noticias Productivas por Radio Miraflores. La Escuela de Formación Socialista Gastronómica Guadica está presente en el Encuentro Internacional de Solidaridad con la Revolución Bolivariana Todos Somos Venezuela, ofreciendo a los invitados sus exquisitos cócteles tropicales y variedades de dulces criollos. Entre la Fundación Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica, FONDOIN, y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, firman acuerdo en defensa de la capa de ozono, comprometiéndose a implementar cursos de buenas prácticas en refrigeración. En Nueva Esparta, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, a través de la Unidad de Tecnología Educativa, desarrolló una jornada de acreditación de saberes empíricos y académicos a más de 100 personas. El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista certificó a criadores de pollo de engorde y agricultores a través de la Unidad de Tecnología Educativa en la entidad de trabajo Agrolucha en el estado Carabobo. En el estado Mérida, aprendices culminaron de manera satisfactoria la capacitación del curso de servicio de bar básico, el cual tuvo una duración de 186 horas de formación. Somos INSES presentó Noticias Productivas, porque somos INSES, una herramienta en la mano del pueblo para la construcción de la paz. Bueno, escuchábamos entonces las noticias productivas que le traemos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por acá por Somos INSES. Les recordamos entonces que pueden interactuar con nosotros activamente por la etiqueta numeral INSES Constituyente y a chambear por Venezuela. Estuvimos haciendo un paseo por todo lo que venimos realizando en todo el territorio nacional desde el INSES, cómo se hace la parte de acreditación en diferentes estados. También estuvimos viendo cómo estuvimos trabajando con Guadica, ahora que estamos celebrando, bueno, que celebramos esta semana el Día Internacional de Turismo, Wickelman, sobre todas las actividades que venimos aportando desde el INSES para el motor turístico. El motor turístico. Ayer escuchábamos también a la ministra Marlene Contreras hacer referencia al convenio que en ejecución conjunto con el Ministerio de Turismo, el Benetur y Natur tenemos en desarrollo en todo el territorio nacional, y que implica, por un lado, la acreditación y certificación de saberes, de los saberes de nuestro pueblo, de las cocineras, de los cocineros, de los guías, de los
de la gente que hace la atención de protocolo, bueno, en fin, de las áreas de conocimiento asociadas al motor gastronómico. Dentro del motor turismo también las guiaturas de montaña, de alta, de baja montaña. Y bueno, la ministra hizo un reconocimiento entonces de la labor que hace el INSES en el convenio que desarrollamos junto al Ministerio del Turismo. El Día Internacional del Turismo siempre encuentra en el INSES también un apoyo por nuestra presencia, por la presencia de los niños siempre en las distintas labores que desarrolla el Ministerio del Turismo, y que desde el INSES seguimos comprometidos para seguir profundizando la formación técnica. También escuchábamos convenios con Fondoin, escuchamos el avance que tiene este convenio y el desarrollo que tiene, para nosotros la importancia que tiene seguir profundizando las líneas de investigación. Recordemos, y eso me da pie a introduciendo el tema que vamos a desarrollar en el siguiente segmento, que tiene que ver con las propuestas ante la Asamblea Nacional Constituyente en el marco, siempre lo subrayamos en este programa, en el marco del agotamiento de un modelo rentista, de una cultura del rentismo que, bueno, llegó prácticamente a su fin. El barril de petróleo cayó en su precio internacional y nosotros estamos obligados como pueblo a desarrollar todos los demás sectores de la economía. Seguiremos siendo un país petrolero por muchísimos años, por lo tanto también tenemos que desarrollar el encadenamiento productivo del sector de los hidrocarburos, pero estamos obligados entonces a desarrollar el turismo, a desarrollar las telecomunicaciones, la industria, la construcción, todos los 15 motores, y el INSES es entonces una herramienta fabulosa, un instrumento extraordinario para garantizar la formación técnica, la formación en el hacer, la formación que nos permite entonces concretar esos motores y garantizar una economía diversificada y una cultura productiva, un correlato de lo productivo que nos lleva a superar entonces el rentismo. Respecto a lo que vienes conversando, queremos aprovechar la oportunidad de invitar a nuestros usuarios y usuarias a escuchar dos micros que tenemos del estado Aragua y Carabobo, donde vamos a poder apreciar el trabajo importante que viene realizando a diario el INSES en las comunidades. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos del programa Somos INSES? Hoy les vamos a contar que nunca es tarde para aprender. Yo soy Natalie Gómez y desde INSES Carabobo te daremos a conocer las experiencias formativas de nuestros participantes adultos mayores. Mi nombre es Humberto Castillo de la Cruz. Para mí es algo maravilloso porque tantos años intenté ampliar mis conocimientos dentro de la rama de la electricidad. Y bueno, esta vez he tenido la oportunidad de poder estar en las aulas del INSES, el cual llevo un mensaje muy grande que inclusive no interesa la edad que uno tenga, sino la vocación, la necesidad, y me empuja a hacer una labor social también, formarme, y cada vez más uno aprende, porque la electricidad no queda solamente en papeles, sino en la práctica. El INSES es la institución más importante que se ha creado en este país desde su formación hasta los últimos años, porque de él se han formado cantidad de jóvenes, adultos y ahora nosotros personas de la tercera edad que nos han dado la oportunidad, porque anteriormente no teníamos oportunidad en el INSES, las personas de la tercera edad. En el INSES se ha despertado en mí y en las personas de la tercera edad que estamos en estos momentos haciendo los talleres de agroalimentaria, el deseo de volver a tener los conucos dentro de nuestras casas, dentro de nuestros jardines, y no estar rogando en los abastos para que nos vendan un tomate, cuando nosotros lo podemos hacer dentro de nuestras casas. Y me metí hace 6 meses y me gustó los cursos de agricultura biológica, muy importante. Y ¿qué le parece la oportunidad que el INSES les da a ustedes, a los adultos mayores, de participar en los cursos formativos? Muy interesante porque entonces reviva uno las experiencias pasadas, las pone con lo que uno, las enseñanzas de ahora, y uno a veces aporta ciertas ideas y ciertas experiencias que uno tiene. El INSES es una escuela gratuita para el adulto mayor que les brinda una excelente calidad de vida y la oportunidad de ser productivos en un oficio económico. Con esto queda demostrado que INSES es inclusión formativa. Industria agrofarmacéutica es impulsada por el INSES en Aragua. La maestro técnico productivo Esmérita Ferrer nos cuenta al respecto.
Esto nace de las necesidades que tenemos en el espacio, en el territorio, con la ausencia de medicina, buscando la alternativa de la medicina ancestral. Tenemos una gran responsabilidad en la siembra para el cultivo y el conocimiento de nuestras plantas medicinales, que no queden en el vacío, sino que queden empoderadas en las comunidades. Una investigación más profunda, que el joven no solamente conozca la planta, sino que también la siembre. La meta es rescatar la cultura ancestral desarrollada por los pobladores originarios del territorio nacional. Por su parte, la participante, Beismaris Marcano, expresó: el curso que estoy es farmacia, ahí se aprende lo que es trabajar con hierbas, infusiones, cómo realizar jarabe, también trabajamos con los cosméticos, champú, jabones y ese tipo de cosas. Junior Castillo, sujeto de aprendizaje, considera esta una oportunidad para compartir saberes. Ese conocimiento que estamos adquiriendo también sirve para ayudar a las personas, a la comunidad, a la familia, en nuestros hogares, con esas medicinas tales que sirven para los dolores de cabeza, fiebre, vómito, dolor de vientre. Como les decía, sirve para nuestra propia comunidad, familia y lo que está alrededor de nosotros. Desde Aragua, para Somos INCES, reportó Gabriel Navas Medina. Bueno, continuamos en su programa Somos INCES cuando son las 10:22 de la mañana por Radio Miraflores, La Voz de la Verdad. Estábamos escuchando entonces esa importante información que nos traen desde Carabobo y desde el estado de Aragua en cuanto a lo que tiene que ver con la atención que tenemos nosotros desde el INCES para los adultos mayores, el motor farmacéutico y muchas otras actividades que venimos desarrollando en todo el territorio nacional. Constantemente vamos a estar difundiéndola desde acá, desde su programa Somos INCES. Ahora vamos a escuchar buena música, vamos con Vivencia de un Apureño, de Viático Castillo. Adelante. De Vitico Castillo. Les canta el negro Vitico, orgullo sanrafaeleño, de cantar música criolla no se me quita el empeño. Cantar en la pata un arpa soñaba cuando pequeño, hoy soy feliz porque veo hecho realidad mi sueño. De descendencia de indio, de estatura muy pequeño, pero las reglas de amar, quien quiera se las enseño. Me retó y se lo aclaré a la hija de un guariqueño, que soy como el toro chifle que a la que brinco la empreño. Abel Olivero, dile a Jumito Mota que cierre los chifles que tienen la luciavera, que voy con Manuel Aristimuño a comprártelo, fama. Como me crié en Cañafístola, soy un cañafistoleño. Sé jinetear un caballo, una vaca se la ordeño. Yo he recorrido casi todo mi lindo llano apureño, desde la Boca Arauquita hasta los llanos meteños. Siempre ando de buen humor, todo el tiempo ando risueño. De los caballos me gustan negro y rucio marmoleño. Una vez me fui a vivir para el pueblo caraqueño, pero qué vaina familia, no hay como el pueblo apureño. De las mujeres me gusta que tengan negro el cabello. Cuando se trata de amarlas me pongo más halagüeño. Ando buscando una potra cerrera pero sin dueño, pa' cuando la vea ponerle un freno mantecaleño. Hoy me recuerdo clarito en esos tiempos aquellos que mi mamá me trajo un baile para el pueblo sanjuaneño. Me dieron 40 bolos, eso me parece un sueño, y los eguacé comiendo comodoro con tequeño. Juventud, información y entretenimiento. Continúa con Somos INCES. Bueno, de regreso a su programa Somos INCES, escuchamos a Vitico Castillo, Vivencia de un Apureño, en la letra y voz de Víctor Ramón Castillo Flores, el mejor conocido como Vitico Castillo. Bueno, ya regresamos entonces, ahora sí vamos a presentar nuestros invitados. Tremendos invitados y además amigos, camaradas, compañeros de trabajo, de mucho esfuerzo, del extraordinario esfuerzo que lleva adelante el Ministerio de Educación. Ellos son Osvaldo Tona, que tuvimos una llamada telefónica la semana pasada, ya vamos a profundizar, director de currículo del Ministerio de Educación,
y Rafael Chacón, presidente de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, conocido como Fundavit. Bienvenidos, camaradas, bienvenidos a su programa Somos INSE. Saludos a todos los que nos escuchan. Gracias, Wicken. Adelante. Un saludo a este prestigioso programa Somos INSE y un saludo a la emisora y a todos los radioescuchas. Osvaldo, la escuchábamos la semana pasada. Sí, cómo no. Saludos, igualmente. Un placer para nosotros estar acá en este programa que adelanta este equipo valioso y a través de esta prestigiosa emisora. Estamos a la orden para intercambiar nuevamente, ya que tuvimos la oportunidad la semana pasada de adelantar algunas ideas. Sí, escuchábamos la semana pasada una llamada telefónica a propósito de una actividad que se realizó, una importante actividad que se realizó en la Asamblea Nacional Constituyente, con la presencia de nuestro ministro del Popular para la Educación, Elías Agua, y se trataba de presentar parte de las propuestas que tiene el sector educativo ante la Asamblea Nacional Constituyente, y el ministro también nos decía a todo el pueblo venezolano, digamos, la disposición de construir todo lo que tengamos que construir, de subordinar todo el sistema educativo nacional a la voluntad del poder plenipotenciario expresado en la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, allí tuvimos varios testimonios, dentro de los cuales estuvo nuestro compañero Richard Delgado, gerente general de formación del INSES. Pero queríamos escuchar de ustedes dos rápidamente algunas, digamos, cuáles son las propuestas centrales que se han recogido al sector educativo para llevarlo y elevarlo ante la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, fíjate, nosotros tenemos 3 líneas estratégicas para el desarrollo de este año escolar. Una primera línea tiene que ver con la continuidad del proceso de transformación pedagógica que se inició con éxito el año pasado o desde hace 2 años, fundamentalmente en el nivel de educación media. Y hace poco se emitió una resolución con un nuevo plan de estudio y que se va a ejecutar a partir del 2 de octubre cuando se inicien las actividades escolares. Aspiramos nosotros que esa transformación pedagógica, ese enfoque, esa concepción que estamos desarrollando de una nueva educación avance en el resto de los niveles y modalidades del sistema educativo. Una segunda línea tiene que ver con la relación educación y trabajo, es decir, ajustar toda la estructura del sistema educativo, todos los espacios a los cuales llega la escuela, los maestros y sus relaciones con el sistema productivo. Es un reto este esfuerzo. Para ello tenemos una avanzada importante a través del programa Todas las Manos a la Siembra y tenemos unas metas bien precisas allí en este año escolar, incluso una meta que ha sido públicamente señalada por el presidente de la República, es la de que tengamos 20.000 conucos escolares. Nosotros el año pasado trabajamos con 2.500 conucos consolidados y dar un salto a 20.000 es un esfuerzo bien significativo. Estamos trabajando para afinar todo lo que implica lo organizativo, la logística y lo pedagógico, porque es un esfuerzo que no solamente tiene que ver con lo productivo, sino con lo pedagógico. Y la tercera línea tiene que ver con lo productivo, con la asamblea, precisamente con el desarrollo de la constituyente educativa. Es decir, hay que desarrollar un debate en todos los espacios para que produzcan las ideas y las propuestas que tienen que ver con las transformaciones pertinentes en el momento educativo. Rafael, el Fundavit, ya propuesta propiamente en el marco de esta segunda línea que tocaba Osvaldo, ¿no? Que es el educación y trabajo. Nos interesa muchísimo porque Fundavit tiene una presencia importante en todo el territorio nacional. Me gustaría de entrada que nos expliques qué es Fundavit, cuáles son los espacios emblemáticos. Nosotros siempre conocemos los CEBIT, pero ¿qué es eso? Mira, antes de explicarte eso, Wilkerman, yo creo que hay que hacer una retrospectiva, un poco la introducción que tú haces, porque estamos llamando una constituyente educativa, porque la Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto llamado como constituyente educativa. Hay que hacer una retrospectiva, porque en el año 99 se conformaron distintos frentes constituyentes. Uno de los frentes constituyentes que se conformó, el Frente Constituyente de la Educación,
y en el marco de la constitución que tenemos en estos momentos, toda la base del magisterio, los trabajadores de la educación hicieron propuestas, es decir, los 9 artículos que están en la constitución actual, fueron emitidos en función de todo un debate de la base del magisterio venezolano. Nosotros creemos que ahora en estos momentos, todo lo que incluso el debate que se hizo recientemente con todos los congresos pedagógicos estadales, municipales, en cada localidad, en los planteles y eso, una de las peticiones fundamentales es que haya un capítulo más amplio, con mayor contenido de la educación fundamentalmente. Yo creo que eso conlleva un poco a una de las cosas fundamentales que incluso fue el documento que dejó el ministro Elías Agua en la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene que ver con todo el proceso que se está haciendo a nivel de la base de los trabajadores de la educación. Y hablando de lo productivo, cómo Fundaví se inserta en ese proceso. Fíjate que ayer hubo un evento de las escuelas técnicas, que tú nos mencionabas fuera del aire, y parte de las cosas que nosotros también estamos haciendo a través de Fundaví, de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, su accionar fundamental tiene que ver con los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, que nosotros estamos en un proceso de transformación, de redimensión de los CEBIT, porque incluso, bueno, ahorita logramos un convenimiento con Sename y la Universidad Simón Rodríguez. Estamos ahorita en un taller de formación de formadores y formadoras en función de lo que tiene que ver con una especialización que nos aprobó la Universidad Simón Rodríguez de educación y las TIC, porque vamos a un proceso en lo cual la idea es que los CEBIT sirvan para servicio de la comunidad, ampliarlos, y que los que actualmente lo llamamos tutores van a ser formadores tecnológicos, es decir, y van a un proceso también de productividad, es decir, uno de los planteamientos del documento que se emitió y en las bases de los congresos pedagógicos que hicimos es convertir la escuela en un elemento productivo, y los CEBIT planteamos que se conviertan en escuelas productivas. Fíjate, en el marco de las escuelas abiertas en agosto, que nos vimos en el Liceo Andrés Bello, Wilkelman, sí. Tuviste toda la producción que tienen los CEBIT a través de lo que es la robótica, las radio web, lo que tiene que ver con los periódicos digitales. Hacia allá queremos ir, y uno de los planteamientos en medio de esos eventos que hicimos, que le hicimos al ministro Elías, y que ya lo ha difundido, vamos a un plan de masificar la robótica, porque por ejemplo, en una de las escuelas técnicas acá en Caracas, fundamentalmente la MacGregor, ya los muchachos han creado un sistema de riego a través de la robótica para los conucos escolares que está hablando, por ejemplo, Osvaldo. Es decir, vamos a un proceso de masificación en función de eso, y cómo definitivamente Fundaví, junto con las escuelas técnicas, sirve de enlace, y con ustedes mismos también, Elise, porque tú me has dicho que también tienen elaboración sobre esos elementos. Entonces, vamos a un proceso de cómo ayudar a acabar con el segundo objetivo que ha venido planteando el presidente de la República, Nicolás Maduro, que es resarcir el viejo Estado rentista capitalista y la construcción del nuevo Estado socialista. Hacia tenemos que ir. Ahora, hay plena conciencia de, creo que además una conciencia bastante, digamos, compartida por todos los sectores, la necesidad de dar un salto, además de marcar un salto en este momento, por todas las circunstancias que nos rodean, por la guerra económica, por la caída de los precios del petróleo, porque no podemos seguir siendo un país importador de todo, porque nosotros tenemos además el talento, la capacidad, la estructura, porque lo decía el ministro Ricardo Menéndez, nosotros no estamos partiendo de cero. La Revolución Bolivariana lleva todos estos años equipando, no solo las entidades de trabajo, sino las unidades educativas, las universidades, pero además contamos con un talento, contamos además con un bono demográfico, la juventud venezolana poniéndose al frente, es decir, ahí están las condiciones, tanto objetivas como las condiciones de alcance subjetivas, los alcances del nivel de conciencia de nuestro pueblo, un pueblo y una juventud que no se sumó a las guarimbas, que no se sumó al odio, a la muerte, a la violencia, sino que al contrario nos sorprende, nos rebasa ante el planteamiento, por ejemplo, del Plan Chamba Juvenil. Entonces, en las escuelas son centros claves para que dar ese salto cualitativo. Entonces, en algunos espacios los debates son, bueno, ¿cómo hacemos esto cuando es necesario acelerar el proceso de transformación pedagógica? Y entonces yo quisiera su opinión al respecto, porque, digamos, teniendo las condiciones, pareciera que hay resistencias entonces, ¿no?, para la comprensión y para la puesta en escena de procesos productivos para el ejercicio práctico, pero también para que el propio modelo, para el diseño curricular y todo el proceso de contenido
obedezcan más bien a este noble objetivo, que es la tarea central del colectivo nacional. Yo quisiera tu opinión al respecto, Sí, Rafael. Fíjate, rápidamente. Primero hay que señalar que a principios de la Revolución Bolivariana, a partir del año 99, nosotros implantamos o se produjo en el Ministerio de Educación el sistema de educación bolivariana, que es la creación de las escuelas bolivarianas, que es la creación de las escuelas técnicas robinsonanas, término que hay que rescatar. El ministro de un gabinete recientemente nos señalaba, bueno, Rafael me decía, ¿qué pasó con el término Simoncito? Y eso tiene una connotación, porque un poco lo que estábamos hablando, es decir, bajo el pensamiento de Simón Rodríguez, aprender haciendo, que es una de las cosas que ustedes incluso han venido planteando a través del INSE, es decir, la escuela tiene que convertirse en un elemento productivo fundamentalmente. Y hablando de todo el proceso de transformación pedagógica, hay que conceptualizar, porque fíjate, la educación que nosotros queremos tiene que ver con el Estado que estamos construyendo, tiene que ver con lo que está señalado en la Constitución actual, en su preámbulo. Nosotros estamos creando o construyendo una democracia participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural, pero vamos a un Estado nuevo, un Estado de carácter socialista. Luis Beltrán Prieto Figueroa señalaba que la educación, si tú tienes un Estado de carácter socialista, bueno, entonces la educación tiene que tener ese carácter. Si tiene un Estado fascista, el carácter es fascista, por decirlo de una manera. Entonces, hacia allá tenemos que ir. Entonces, fundamentalmente lo que nosotros planteamos del concepto de lo que estamos en la transformación pedagógica y el contenido del plan de estudio a nivel de educación media, tiene que ver con ese nuevo hombre, esa nueva mujer que tenemos que conformar. Y en ese sentido, una de las cosas que nosotros estamos deslastrando es los antivalores del capitalismo, lo que tiene que ver con la atomización del conocimiento. Entonces nosotros estamos integrando el conocimiento, estamos formando al educando desde el punto de vista sistémico fundamentalmente. Porque ha habido críticas en relación a lo que tiene que ver con la integración, para hablarlo en términos coloquiales, para no hablarlo en los términos pedagógicos, de las materias, por ejemplo. Y nosotros lo que tenemos que decir, una de las cosas que vamos a hacer es que, por ejemplo, el profesor de biología se pueda sentar con el de física o con el de química para planificar y cómo cada una del accionar pedagógico y en el aula permanentemente, cómo hacemos para que incluso se entienda que el conocimiento del ser humano es sistémico fundamentalmente, y hacia eso tenemos que ir. Otro elemento fundamental es que vamos con los grupos de interés, que haya grupos de recreación, grupos de deporte, grupos artísticos, hacia allá tenemos que ir, porque incluso cuando implantamos la escuela bolivariana, que es un solo turno, es un poco también para ganarle el tiempo a la calle al muchacho, que el muchacho no solamente esté metido en el aula, sino que incluso participe desde pequeño de la educación inicial con lo que tiene que ver con cómo es el sembradío, cómo se inserta en lo que es desde el punto de vista ambiental, todas esas actividades que son fundamentales para el proceso de formación en ciencia-aprendizaje. Y ojalá, esa actividad ya se vienen realizando, y hay unos avances también. Cuando decimos no partimos de cero, no hablamos solamente, digamos, del marco de la superestructura, ¿no?, del ordenamiento jurídico, lo recogió la constituyente, el proceso constituyente, que además ahora queremos ampliar, sino ya en el propio proceso práctico en las escuelas, con los sujetos que hacen vida en las escuelas, con los maestros, con los alumnos, con las comunidades. ¿Cómo vamos allí? Porque uno ve las escuelas y ve, digamos, planteamientos que son de muchísima avanzada. En este momento en Venezuela, ¿cuál es el balance de ese avance? Sí, claro, tú señalaste algo muy importante allí, que necesitamos acelerar cambio. Y ese aceleramiento obedece a los cambios, a las transformaciones mundiales aceleradas que están ocurriendo, que nos obligan. Por ejemplo, la larga agonía del dólar entró en una nueva fase de aceleración. Correcto. Y Venezuela se engarza en esa fase como un protagonista principal, es decir, como un catalizador. La medida valiente y audaz que toma el presidente Maduro de un nuevo sistema de pago internacional acelera ese proceso de agonía del dólar y desespera al imperio, al hegemón, en el cerco que tienen con los países que no se plegan a sus intereses. Entonces, nosotros es casi una razón de sobrevivencia que aceleremos los cambios. No estamos partiendo de cero, tenemos todo un acumulado y un legado allí en la educación. Uno de ellos, bueno, que nos llevó a ser la segunda matrícula, el segundo país con los porcentajes de matriculados escolares a nivel continental, y el quinto a nivel mundial. Eso se dice fácil, pero eso es producto de un gran esfuerzo financiero, político, de una voluntad política y de una claridad de objetivo. Y nosotros tenemos el tema de la igualdad y de la equidad en educación. Es un tema importantísimo que se ha logrado
gracias a que esta revolución le garantizaba a los muchachos la papa en sus escuelas, y no es cualquier cosa. Por esa razón debemos acelerar, porque el tema del programa de alimentación escolar, por ejemplo, se convirtió como en una columna fundamental del sistema educativo para garantizar la inclusión, y garantizando la inclusión trabajamos la igualdad y la equidad. Es decir, no es posible igualdad y equidad sin la inclusión, y la inclusión la permitía el programa de alimentación escolar. En estos momentos de cerco del país, que tiene que ver con lo económico y lo financiero, nosotros necesitamos garantizar que ese programa continúe desarrollándose. Entonces eso va en dos esfuerzos. Uno, en el terreno organizativo y metodológico de las escuelas, articulándose con el sistema de producción comunal, y que pueda eso tributar directamente al PAE. Y el otro es que nosotros debemos establecer algunos principios, algunas cuestiones que dejen constitucionalizados estos logros de la educación. Por ejemplo, el PAE, por ejemplo, la canaima educativa, por ejemplo, la colección bicentenaria, por ejemplo, los bultos escolares, los uniformes. Todo eso, no hay ningún país en el continente, que le garantice a los chamos, además de la comida, computadoras personales, bolsos, útiles escolares y todo lo demás que este gobierno, el acceso a las TIC, a la tecnología de la información y la comunicación. Sí, para 3 millones de familias. ¿Cómo? El bono escolar que se está dando para las 3 bono millones escolar, de familias. 3 millones de familias ya. Así es. 250.000 bolívares. Sí, Osvaldo, respecto a lo que nos comentabas de que no hay ningún país en América Latina que pueda desarrollar políticas como las que está generando el gobierno bolivariano liderizado por el comandante Nicolás Maduro. Quisiera dejar una pregunta para después del corte, porque tenemos que hacer un corte ahorita, porque el tiempo en radio es muy cortito. Dejar al aire la importancia que tienen los aportes de la Revolución Bolivariana en materia de lo que es el acceso al uso de las tecnologías de información y comunicación, y cómo los CEBIT vienen de alguna manera a aportar en la formación desde lo local, porque sabemos que están distribuidos en todo el territorio nacional. Es importante entonces saber cuántas están en todo el territorio y cómo ven esa vinculación de toda la parte formativa, todas las herramientas que se le da, y cómo la podemos contrarrestar o la podemos comparar con la evolución que ha tenido en América Latina estos aportes, porque sabemos que está Infocentro, están los CEBIS, hay otros, y a nivel internacional también. Entonces, bueno, poder hacer esa relación. Vamos a escuchar una buena música. Sí, ya vamos 10:42 de la mañana. Venezuela, dame para matarla. Adelante. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso mi madre es Venezuela, su nombre corre en mi alma como corre por mi vena. No permito que se echen a morir, sé que la vaina está jodida, pero vamos a surgir. Paren de sufrir, que la vida todo no es llanto, todos tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto. ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical como en mi país natal, donde puedes disfrutar, tripear, gozar de las olas del mar y cada playa? Y si te da frío, el páramo te acompaña. Soy de centro occidente, tierra de la dulce caña, tierra de María León, Sazorte, mi montaña, mi Yaracuy.
tú sabes. En Venezuela las mujeres son la ley. Son la ley. Venezuela. Seguimos con la formación productiva en Somos INSES. Bien, de vuelta a tu programa Somos INSES, escuchamos a Venezuela, el tema de Venezuela, por Dame para Matarla, ¿no? Haciendo referencia siempre, un llamado en su contenido a lo que son nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra presencia, y en el marco del Día Internacional del Turismo, bueno, invitando siempre al venezolano en primer lugar a defender nuestro territorio, nuestros símbolos, y desde el Ministerio de Educación insistimos en la defensa activa, no pasiva, de nuestros símbolos patrios, en especial la bandera, que a algunos les dio por voltearla, y es momento de ponerla como corresponde, y ahí bien en alto, para responderle a Donald Trump y a sus lacayos, ¿no? Decía también, leíamos entonces a la viceministra Nancy Ortuño, viceministra de Educación Media, cómo se une lo pedagógico para dar respuesta productiva y viceversa, en el marco de un encuentro de las escuelas técnicas, directoras y directores de las escuelas técnicas de todo el país, que junto a representantes de las zonas educativas en las regiones se reúnen durante 3 días en el Complejo Educativo Gran Colombia para debatir las líneas de acción a seguir en el proceso de transformación pedagógica de la educación media técnica y conocer sus potencialidades y aportes al nuevo modelo económico no rentista petrolero impulsado por el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. Un encuentro para evaluar la ruta de qué es lo que vamos a hacer para la educación, para que la discusión pedagógica de la educación media técnica, además de evaluar todos los proyectos socioproductivos creados en las instituciones, bueno, sigan impulsando esta tarea central, este objetivo central que tenemos todo el pueblo venezolano, toda la sociedad venezolana, como es entonces la de configurar un nuevo modelo económico productivo y diversificado. Vamos a redes para desarrollar entonces la pregunta que dejaste en el aire, Yenail. Tenemos participación a través de numeral INSES Socialista, INSES Constituyente Educativa. Por acá nos escribe Brian-INSES, nos dice: el INSES sigue siendo un espacio de diálogo y de transformación. Los jóvenes cada vez más inmersos. Utiliza la etiqueta numeral INSES Constituyente Educativa a través de la cuenta @somos_INSES. También nos escribe Jesús Moringes, nos dice: la Constituyente abrió las puertas a los jóvenes a participar. Esto es democracia, INSES Constituyente Educativa. Por acá nos preguntan ¿qué compromiso o cambios tendrá el INSES Socialista con la Asamblea Nacional Constituyente ahora que los jóvenes tienen participación y voto? También nos dicen: queremos mayor información, @yoba_medina nos dice: queremos mayor información sobre el proceso de acreditación de saberes, ¿dónde podemos obtenerla? También nos dice la señora Milfa, desde el piso 11, que está full sintonía, y manda un cordial saludo a todos acá en cabina. Un beso, esa es la mujer que más adoramos y queremos en el INSES. Qué bueno, es consentidora de todos allá. Claro, esa es la que nos consiente todos los días. Milfa, un gran abrazo para ti, mujer de la patria. Bueno, y un último nos dice por acá, el Cibergato nos dice: ¿qué objetivos plantea el INSES a la Asamblea Nacional Constituyente? Y utiliza la etiqueta INSES Constituyente Educativa. Bien, tú habías dejado una pregunta, Yenail. Vamos a responder las preguntas entonces en el transcurso del programa. Y bueno, habíamos dejado una pregunta específica para Rafael Chacón respecto a los aportes de la Revolución Bolivariana en cuanto al uso de las tecnologías de información y comunicación, en cuanto a lo que es la democratización, cómo se utilizan las tecnologías de información y comunicación desde nuestras realidades en la comunidad. Yo que cultivo, yo que a lo mejor estoy ordeñando vacas, algún tipo de ganado, ¿cómo yo voy a comprender que las tecnologías de información y comunicación son necesarias y que me pueden ayudar a facilitar mi vida? No, está bien. Una de las cosas que es importante rescatar es el problema de la soberanía tecnológica, y tenemos que empezar a impulsarla, sobre todo a nivel de toda la administración pública. Fíjense que una de las cosas que nos dejó como legado el comandante Hugo Chávez Frías, una ley que tiene que ver con el software libre. Nosotros creemos que incluso hay que constitucionalizarlo. Hay que formar al conjunto de funcionarios y servidores públicos en general, para corregirme, servidores públicos, en función de que se utilice el software libre. Pues eso tiene que ver con el problema de la soberanía. Y en ese sentido, nosotros a nivel de Fundaví, hemos venido impulsando también a nivel de los enlaces que hemos hecho con educación universitaria, porque acuérdense que el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
también hemos venido haciendo enlace en función de la necesidad de ver cuáles son los contenidos. Acuérdense que el Ministerio ha venido planteando, lo decía Osvaldo hace rato, una de las cosas fundamentales que tiene nuestra educación bolivariana, pública y gratuita, que también le da recursos didácticos al conjunto del estudiantado, entre ellos las canaimitas. Los CEBI son gratuitos, la utilización de los CEBI, así como se implantó, que fue el legado del comandante Chávez, como tú lo decías, los infocentros, pero también tenemos que ver el contenido didáctico que tiene incluso las canaimitas y los propios CEBI. Nosotros hemos avanzado en eso, no solamente el contenido de la colección bicentenaria, que también son libros gratuitos que se le da a muchachos desde primaria hasta educación media, y eso es importante señalarlo. Y tenemos un elemento ahorita coyuntural que atacar, porque no podemos negar que el avance tecnológico ayuda un poco a las herramientas de utilización didáctica al docente, pero también ha habido problemas de tergiversación del uso de las mismas. Hay un ataque en función de las redes, los muchachos se nos desvían en función de los contenidos incluso que tienen que ver con pornografía, juegos de guerra, eso que vimos reflejado en las hordas fascistas que vimos en las calles, las guarimbas que vimos en la calle, es reflejo de la utilización de los juegos de guerra. Nosotros estamos diseñando, incluso con el Centro Nacional de Historia, los juegos de guerra que tienen que ver con nuestra historia patria, cómo nuestros aborígenes se enfrentaron al colonialismo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es lo que estamos buscando, cómo atacar el problema de la tergiversación y cómo incentivan los antivalores en ese sentido. Ese es parte del aporte. Nosotros, a pesar de que tenemos 2.450 CEBIT, proliferados a nivel nacional, son muy pocos para la cantidad de planteles que tenemos a nivel nacional, alrededor de 25.000 a nivel nacional, que están adscritos al ministerio. Claro, hay escuelas municipales, hay escuelas privadas, hay escuelas estatales, pero en ese sentido tenemos que seguir avanzando. Por eso que la política masiva de ver que los muchachos tengan 6 millones de canaimitas en sus manos, los muchachos y las muchachas, a nivel de primaria, a nivel de educación media, es un avance importante, al igual como lo tenemos a nivel de educación universitaria. Dentro de las propuestas que se han estado debatiendo en estos congresos y encuentros de los sectores educativos, siempre apareció el tema de la revisión del sistema educativo. Y por lo menos en particular me ha tocado a mí presenciar intervenciones que tienen que ver con la necesidad de visualizar una estructura del sistema educativo que transmita con claridad toda esta intencionalidad histórica, además, no solo de acelerar, sino de la visión histórica y de la ruptura con la lógica del capital. Entonces, el sistema nuestro está configurado de una manera. Yo quisiera que, Osvaldo, tú eres el director de currículo del Ministerio de Educación, nos transmitas a nosotros cómo es el actual sistema y si hay alguna propuesta en el marco de la revisión de esa estructura del sistema educativo. Claro, fíjate. Hay un gran reto que tiene los cambios que estamos proponiendo de forjar una nueva cultura del trabajo. La educación juega un papel fundamental en eso. Para forjar una nueva cultura del trabajo es necesario partir de la realidad, del contexto. Y las planificaciones hacerlas desde ese contexto con los sujetos que están en ese contexto. Hacerlo de esa manera, desde el punto de vista metodológico, ya implica una visión transdisciplinaria, es decir, una visión de totalidad, de integralidad, y no parcelada, no atomizada, de tal manera que eso nos obliga a que los contenidos que se desarrollen de manera didáctica puedan abordarse solidariamente, cooperativamente, entre docentes que imparten diferentes áreas del conocimiento. Esa es una de los primeros aspectos desde el punto de vista pedagógico curricular. El otro aspecto es que tiene que ver con que el desarrollo que está establecido, la concepción curricular que está establecida en nuestra ley es de desarrollo curricular. Nosotros estuvimos siempre acostumbrados a asumir al currículo como el currículo prescrito, es decir, los expertos en currículo se reunían en el Ministerio de Educación, diseñaban un paquete curricular, un modelo curricular, una malla curricular y la bajaban con todas las instrucciones que debía seguir paso a paso el docente. En la concepción del desarrollo curricular es distinto, porque hay unos lineamientos generales sobre los fines del Estado, pero que su fundamento es la investigación. Es decir, no puede haber, porque es un currículo flexible que tiene que ajustarse al contexto y tiene que ser flexible,
tiene que estar en permanente revisión. Y entonces no puede haber desarrollo curricular si no hay investigación. Entonces la didáctica nuestra está fundamentada en la investigación. Y eso obliga a que nosotros podamos desarrollar actividades pedagógicas, estrategias pedagógicas y didácticas que se salgan de lo tradicional, de las cuatro paredes, de la memorización, del esquema de una educación que no es pertinente, que no es significativa, que el muchacho, los niños, las niñas no le ven sentido, que lo que hacemos es memorizar, y dice matemática es puro número, química es pura fórmula, historia es pura fecha, porque no tiene sentido para ellos en su cotidianidad. No dicen ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve esto? Y entonces muchas veces incluso tú puedes incluso tener 18, 19 y 20 en cualquiera de las áreas, pero no sabes para qué utilizar eso. Es decir, un conocimiento totalmente memorístico que no le sirve para la vida. Por eso nosotros es una concepción de la educación para la vida que necesitamos en este momento. Te hacía la pregunta porque pareciera que tenemos avances en el proceso de transformación curricular en el sistema de educación inicial, ¿no? ¿No? Con los planteles, con los proyectos de planteles, pero luego llegas al sexto, pasas a primero y vuelves otra vez, entonces hay un embudo ahí. Entonces hay un quiebre ahí. Sí. Viene una lógica, el niño viene una lógica y en el primer año, wow, sí, otra vez, ¿no? Después te gradúas de bachiller y entonces encuentras tantos modelos como universidades hay. Exacto. El modelo, el enfoque de la central es uno, el enfoque de la bolivariana es otro, el enfoque de la Simón Rodríguez es otro, el enfoque, bueno, cada universidad tiene un enfoque diferente. Ahí. Entonces ese planteamiento que tú haces del continuo también en la lógica del enfoque, ¿no? Es fundamental. O sea, uno se ve de esa manera, ¿no? Uno lo ha vivenciado. Yo soy abogado. Bueno, el abogado tiene que repetir caletréricamente, para decirlo en términos coloquial, si usted no repite tal cual lo que la jurisprudencia, la doctrina, ¿no? Usted está raspado. Usted no es de 18, de 19. Si a usted se le ocurre ser creativo, ponerse a hacer crítica, ¿no? Entonces usted está raspado, no se gradúa. Entonces el doctor sí se pregunta, porque nosotros por ejemplo en el INSE estamos haciendo una revisión profunda desde hace 3 años, llamamos a nuestro enfoque metodológico proyectos de formación y otra formación productiva, y tiene que ver con eso, con todos los elementos que tú acabas de decir. Así es decir, el proceso que llevamos en el INSE está acoplado en ese enfoque, en esa orientación que tú has dado. Es decir, la formación, por muy técnica y profesional de alta calidad que debemos dar y garantizar, se corresponde con las respuestas para la transformación de la realidad. Responde a necesidad y tiene que hacer sentido eso. Y ese es nuestro empeño en todos los días en el INSE, que es un curso de carpintería, un curso de cocina. ¿Pero para qué? ¿No? ¿Para qué hacemos eso? La pregunta tiene que ver, te la hacía porque entonces ante la Asamblea Nacional Constituyente se abre una gran oportunidad para que el sistema educativo se reconfigure todo, ¿no? Porque el fraccionamiento también ocurre entonces en los niveles. Educación inicial es uno, educación ya cuando vamos al bachillerato es otro, educación universitaria es otro. Y nosotros hemos planteado la necesidad entonces de evidenciar un subsistema de formación y autoformación productiva. Y entonces sentimos, en algunos espacios se nos ha dicho claramente que se siente que todavía somos como muy no somos agresivos en la propuesta, ¿no? Tenemos que dar ese salto, tenemos que acelerar y que aparezca entonces desde el punto de vista metodológico, pero también ya en la concreción cómo se desarrolla ese enfoque metodológico. En los proyectos de formación y transformación productiva del INSE están en desarrollo en todo el país, pero nos interesa muchísimo elevar ante la Asamblea Nacional Constituyente la reconfiguración del sistema educativo, porque estamos obligados a que tribute al nuevo modelo económico productivo y diversificado. Es obligatorio eso. Si no damos ese salto, pues seguiremos siendo entonces el país que nos dominan por las importaciones, que nos dominan por la lógica cultural y por la acumulación del capital. Así es. Sí, claro, hay que garantizar ese continuo humano, un concepto fundamentado por nuestro apreciado amigo Armando Rojas, el viceministro. Efectivamente, existe también ese embudo allí en inicial y primer grado también, y de sexto a primer año, y luego al salir de quinto año. Han existido tantos modelos como universidades hay, ¿no? de preparación. Nosotros estamos proponiendo
una ley de formación docente, una ley especial en el marco de la constituyente, porque es necesario que, fíjate, aquí casi todas las universidades forman docentes, los pedagógicos, lo principal, con modelo totalmente positivista, tecnocrático, que no se corresponde para nada con la construcción de la sociedad que está establecida en la Constitución y en nuestras leyes, para nada, está totalmente obsoleto. Es hora de ponerle la mano a eso. Es decir, hay que debatir en la constituyente el tema de la autonomía. Hay que ponerlo sobre la mesa. Correcto. Esa autonomía, esa vieja autonomía, la autonomía fue una bandera de la burguesía en la lucha contra los feudales, contra el feudalismo. Y la autonomía estaba referida básicamente en relación a lo del pensamiento, porque las universidades eran de la iglesia, el pensamiento era el de la iglesia, entonces imponía ser autónomo con respecto a la iglesia. Pero aquí la autonomía, incluso por eso las universidades eran papales, ¿no? Eran del Papa y del Rey. La Universidad de Caracas se llamaba así, la Universidad las católicas. No, Conocidas incluso como la Universidad católicas. Central nació como una universidad del Reino y del Papa, pues, del Vaticano. Pero entonces, ahora fueron autónomos solamente en el terreno, ahora ellos levantan la bandera, son autónomos con respecto al gobierno, pues. Pero en lo financiero no tienen ningún tipo de autonomía, siguen dependiendo financieramente del Estado. Entonces ese desarrollo durante siglos incluso de algunas universidades no ha servido para tener un sustento, una fundamentación que les permita una autonomía desde el punto de vista financiero, organizativo. Entonces, bueno, ese es un tema. Y el otro, nosotros estamos proponiendo también la necesidad de que hay una ley para el ejercicio de la profesión docente. No tenemos en este momento una ley. El decreto, había un reglamento que quedó totalmente obsoleto a partir de la promulgación de nuestra ley orgánica en el año 2009, de tal manera que estamos proponiendo que es una deuda que quedó lo establece la ley orgánica de educación. Rafael, nosotros hemos estado debatiendo, por ejemplo, con la ministra Alejandra Reyes, con algunos compañeros en el Ejecutivo Nacional, la necesidad de profundizar la concepción del maestro Luis Beltrán Figueroa, de varios compañeros, sobre la visión del Estado docente. Yo quisiera una opinión, yo sé que tú manejas muy bien este tema. El Estado docente en el momento que estamos viviendo, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros lo veíamos, entre otras cosas, por ese continuo que tocaba yo antes. ¿Sí? Un muchacho del INSE, que recibe una formación técnica, gratuita, pública, de calidad, y una excelencia, resulta que después la universidad debería, esas unidades curriculares deberían ser tomadas en cuenta en el desarrollo de su contenido. Pero se trata entonces de cómo engranamos los distintos instrumentos que tiene, con los que cuenta el gobierno venezolano, el Estado venezolano, pero que profundicemos el concepto del Estado docente. Sí, fíjate, Wickelman. Primero, la educación tenemos que concebirla como una sola. Así es. Es decir, no puede ser como tú decías hace rato, que de repente la Universidad Católica forme un profesional a su usanza, a sus pensamientos ideológicos, y la central forme otro distinto. O nuestra universidad más acorde a la realidad, más acorde a lo que tiene nuestra Constitución, la Universidad Bolivariana, por ejemplo. Entonces, eso en primer lugar hay que señalarlo. En segundo lugar, el Estado docente, que es un planteamiento fundamental de Luis Beltrán Pinto Figueroa. Hay otros entendidos en el ámbito educativo, pero el que está más acorde con los planteamientos que hemos impulsado a través de nuestro planteamiento del punto de vista ideológico, es que el Estado tiene que jugar el papel rector de la educación. Y en función de eso, ¿quién es el que hace la rectoría? ¿Quién es el que define las políticas educativas? Es el Estado venezolano, a través del Ministerio Popular de la Educación y el Ministerio Popular de la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Entonces, eso plantea que la educación tiene que ser una sola. Su contenido, sus planteamientos, sus principios, sus fines, lo establece el Estado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en ese despliegue que hicimos con respecto al plan de estudio hace 15 días, por ponerte como ejemplo, a mí me tocó, por ejemplo, en el estado de Barinas, que lo hicimos con directores de planteles públicos y privados, y un director de un plantel privado me planteó, bueno, pero aquí no venimos a discutir de política. Bueno, yo tuve que contestarle que política es todo, por supuesto.
Y nosotros estamos ejerciendo una política, estamos haciendo un planteamiento político desde el punto de vista educativo, porque toda educación, como tú formas a los muchachos, tiene un contenido político, y nosotros estamos estableciendo eso. Los principios, el preámbulo de nuestra Constitución tiene todo un bagaje político fundamental. Correcto. Y todo lo que estamos haciendo a través del Plan de la Patria. El plan de estudio tiene un planteamiento político, por supuesto, el plan de estudio que estamos haciendo de educación media. Es decir, la concepción sistémica, integral, de continuo humano, que tenemos que establecer, es decir, esa separación que tú dices de los niveles y modalidades, eso tenemos que tratar de romperlo. Siempre va a existir, porque es parte del proceso formativo de todos los niveles que tiene el educando en función de eso, pero tenemos que romper esa fragmentación que tenemos también en ese sentido, que también todavía tenemos la formación de la ciencia de aprendizaje fragmentada, y tenemos que ir a la integración del conocimiento. Yo quería, Osvaldo, estuvimos hablando de la transformación pedagógica, del nuevo enfoque educativo, la relación educación-trabajo y el desarrollo de la constituyente educativa. Me gustaría que usted me dijera sobre la importancia de entonces que tenemos de fomentar las carreras que van a estar apegadas a lo que es el desarrollo de la nación. Entonces, en base a estas discusiones, en base a estos debates, vamos hacia esa fortalecimiento, de alguna manera, que podamos decirlo, porque lo venimos profundizando tanto en la bolivariana como en algunas otras universidades de la Simón Rodríguez, a esas nuevas carreras de las personas, los profesionales que van a ir a fomentar lo que es el desarrollo de la nación. Me gustaría... Sí, claro, tiene que ver con lo que señalaba Chacón, ¿no? El ejercicio del Estado docente, ¿no? Que se aplique un poco para que la formación que se dé en todas las universidades nuestras esté acorde y sea pertinente pues con el desarrollo que hemos definido en nuestra Constitución y en las leyes. De tal manera que nosotros tenemos que entrar en un gran debate con las universidades para que esa formación y esas carreras que ofrecen sean pertinentes, estén ajustadas a nuestro desarrollo local, sustentable, endógeno, antiimperialista. Es una necesidad de la coyuntura histórica. Nosotros no podemos seguir formando desempleados o técnicos que no tienen ninguna pertinencia con nuestro desarrollo productivo, sociocultural, etcétera. Y lo mismo en el subsistema de educación básica. Está ese encuentro de las escuelas técnicas precisamente modificando los planes de estudio y también las menciones para ajustarlo. Muy importante lo de las escuelas técnicas porque ellos tienen una vinculación directa con el mundo productivo y nosotros teníamos unos planes totalmente obsoletos. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que nosotros acabamos de emitir una resolución de plan de estudio de educación media, pero que nosotros teníamos más de 400 planes de estudio desde los años 70 en el caso de educación media. Nunca habían sido derogados y estaban allí por inercia, pasaban los años y no se terminaban. Son unos planes totalmente de los años 70, más de 40 años con planes totalmente obsoletos. Y nosotros estamos tratando de unificar eso. Es decir, no podemos tener una diversidad de planes, una atomización de planes de estudio, y eso obedecía porque no había una visión de un proyecto de país unificado, ¿no? Entonces, como ahora tenemos una visión, es un solo país, así como decía Rafael, es una sola educación, es una sola sociedad, y el sujeto que formamos tiene que tener el perfil de esa sociedad que estamos construyendo. No podemos seguir formando sujetos como que no están en Marte, están en la República Bolivariana de Venezuela. No, y efectivamente, además aterrizado en el momento histórico de construir el nuevo modelo económico productivo. Bueno, desafíos enormes que tenemos entonces los venezolanos, pero con la voluntad política de quien conduce la Revolución Bolivariana, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Agradecemos a Rafael Chacón, presidente de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, y a Osvaldo Tona, director de currículo del Ministerio de Educación, su presencia, sus aportes el día de hoy en su programa Somos INSE. Gracias a ti. Gracias, Rafael, gracias Osvaldo. Y además nos quedó en el tintero temas para seguir abordando, así que son invitados permanentes de su programa Somos INSE. Bueno, nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves. Su programa Somos INSE, en la producción del programa Somos INSE, Mayvi Domador, Luis Ángel Martínez, Mayrín Angarita, en las redes sociales Kelly García, todo bajo la coordinación de Alfredo Carqué, en los controles Douglas Calderón. Agradecemos hoy los minutos extras y frente a los micrófonos sus conductores Wickelman Ángel y Yenali Salina, en Radio Miraflores 95.9 FM, la voz de la verdad, bajo la dirección general de el camarada José Manuel Blanco. Nos vamos con buena música. Venezuela es para quererla, de Omar Aceo. Venezuela es para quererla. Chao, chao. Ven, te invito a mi país.
Acabas de disfrutar de tu espacio Somos INSES, una herramienta de inclusión al proceso social del trabajo. La cita es todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Miraflores, la voz de la verdad.